Pablo no solo se opuso a la escatología sobreentusiasta en Tesalónica, dando énfasis a los aspectos de la salvación pasados y presentes, sino también enfatizando la vida cristiana ética. Para ver cómo su enseñanza ética reflejó su escatología, veremos dos temas: el proceso de la salvación y la importancia de vivir éticamente. Veamos primero la manera en que la escatología de Pablo demostró una progresión de las dimensiones pasadas y presentes de la salvación a las bendiciones futuras. Pablo mostró un cuadro bastante completo del proceso de la salvación en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. Os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo escribió que los tesalonicenses serían santificados y creerían en la verdad para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo expresó una idea similar en su oración en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Los tesalonicenses anhelaban el regreso de Cristo con todos sus santos, y Pablo reafirmó este deseo. Pero él también oró para que ellos se fortalecieran en su compromiso diario con Cristo. Así, cuando Cristo volviera, encontraría a los tesalonicenses aceptables. La salvación futura en la gloria eterna es el fin o meta de un proceso. Dios diseñó nuestras experiencias pasadas y presentes de la salvación para llevarnos a la etapa futura de la salvación. Y sin las etapas pasadas y presentes, la salvación futura no puede alcanzarse. Describiendo el pasado, el presente y aspectos futuros de la salvación, Pablo dijo que un paso necesario en este proceso era la vida ética día con día. Para abreviar, él escribió que creyentes activos que no viven rectamente no pueden completar el proceso porque realmente nunca lo han empezado. Al tocar este punto, Pablo les recordó a los tesalonicenses que aunque ellos estaban bien al esperar las bendiciones del regreso de Cristo, también necesitaban concentrarse en las circunstancias presentes de sus vidas si querían recibir esas bendiciones futuras. Ahora, por medio de otros pasajes, podemos estar seguros de que Pablo no creía que los verdaderos creyentes en Cristo pudieran perder su salvación. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo les dijo a los filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Incluso, escuche la manera en que Pablo los exhortó en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 al 9. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El punto de vista triple básico de la salvación de Pablo aparece de nuevo en este pasaje. En el pasado, los tesalonicenses eran de la luz y del día. Ellos ya habían recibido este estatus especial ante los ojos de Dios. Se habían vuelto fieles, amorosos y con esperanza en la salvación. Como ya habían experimentado la salvación en el pasado, Pablo insistió que tenían una obligación de continuar en la salvación en el presente. Seamos sobrios, es decir, estemos siempre en nuestro sano juicio. Y más allá de esto, Pablo dijo que la razón por la que los cristianos debemos estar siempre en nuestro sano juicio y protegernos como con una coraza, con la fe, la esperanza y el amor, es que nuestra salvación futura depende de esto. Dios no quiere que suframos su ira, sino que recibamos la salvación. Pero también ha fijado nuestra fidelidad presente como el medio para obtener nuestra salvación futura. A la luz de esto, Pablo incluyó muchas instrucciones morales en 1 y 2 de Tesalonicenses. Por ejemplo,
como ya hemos visto en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, al capítulo 5, versículo 22, Él los exhortó a trabajar con sus manos para sostenerse, abstenerse de la inmoralidad sexual, amar y preocuparse por su prójimo, pagar el mal con el bien y llevar una vida santa. Estas y otras instrucciones específicas a los tesalonicenses surgieron de la firme convicción de Pablo de que los cristianos viven en un tiempo en el que la salvación ya es una realidad presente. La escatología de Pablo demostró una progresión de las dimensiones de la salvación pasadas y presentes a las bendiciones futuras. Una tercera manera en la que Pablo buscó corregir la escatología sobreentusiasta de los tesalonicenses fue en su descripción de la posición histórica con relación a los eventos que preceden el regreso de Cristo. Varios creyentes en Tesalónica estaban confundidos acerca de los eventos históricos que debían acompañar el regreso del Señor. Algunos de ellos incluso habían sido engañados, haciéndoles pensar que Cristo ya había vuelto y que ellos ni se habían dado cuenta de su venida. Otros creían que aunque Cristo no había venido todavía, ciertamente llegaría en un futuro inmediato. Pablo respondió a estas ideas equivocadas, recordando a los tesalonicenses que varios eventos tenían que preceder el regreso de Cristo y que estos eventos aún no llegaban. Escuche lo que escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 8. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este pasaje les ha fascinado a diversos intérpretes desde los primeros días de la Iglesia, y han existido muchas opiniones diferentes de lo que significa. En términos generales, podemos decir que Pablo les enseñó a los tesalonicenses que su escatología sobreentusiasta estaba equivocada, porque ciertos eventos debían tener lugar antes de que Cristo volviera en gloria. Según este pasaje, había por lo menos 4 cosas que tenían que suceder antes de que Cristo volviera. 1. El plan secreto de la maldad, o misterio de la iniquidad, debía estar en marcha y ser quitado. 2. Debía ocurrir una rebelión o apostasía. 3. El que ahora está deteniendo el plan secreto de la maldad debía ser quitado. Y 4. El malvado debía aparecer o ser revelado. Los intérpretes han entendido estos 4 elementos de muchas maneras diferentes, y nosotros no podremos establecer cada punto aquí para satisfacer a todos. Así que, a estas alturas, simplemente presentaremos algunos puntos de vista en general que nos parecen más convincentes. En primer lugar, Pablo declaró que el plan secreto de la maldad, o misterio de la iniquidad, ya estaba activo y que estaba refrenado, pero no identificó este plan secreto. Sin embargo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 9, Pablo asoció el plan secreto explícitamente con el enemigo de la iglesia, Satanás. Esto nos da una idea de que bien puede ser demoníaco en naturaleza. También considere que Pablo dijo que la iglesia estaba principalmente en conflicto con seres espirituales y no con gobernantes terrenales, tal como lo escribió en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no negó que los poderes demoníacos tengan colegas terrenales, como los malos gobiernos humanos e individuos que se volvieron contra Cristo, pero él exhortó a que los creyentes pensaran primero en lo que se refiere a la actividad demoníaca y a ver los conflictos terrenales como una extensión de la guerra espiritual. Es más, a lo largo de sus cartas, Pablo mencionó frecuentemente detalles de guerra espiritual que estaban a la par con el plan secreto y con el que lo estaba refrenando. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículos 15 al 20, y en Gálatas capítulo 4, versículos 8 y 9,
enseñó que la crucifixión de Cristo despojó de su poder a los demonios que tenían poder sobre muchos creyentes antes de que vinieran a la fe, y que el ministerio del Espíritu Santo liberó a los creyentes de estos débiles dioses falsos. Esencialmente, estas fuerzas demoníacas aún estaban activas, pero estaban refrenadas por el poder de Dios. Por estas razones, parece mejor ver el plan secreto de la maldad, o misterio de la iniquidad, como una fuerza demoníaca que ejerce poder en los reinos celestiales, oponiéndose a Dios, autorizando maestros falsos y promoviendo la religión falsa. Respectivamente, el que ahora lo está deteniendo, o quizás el refrenamiento, también estará activo principalmente en el mundo espiritual, siendo tal vez un ángel, un grupo de ángeles o incluso el mismo Espíritu Santo. En segundo lugar, Pablo aseguró a los tesalonicenses que Cristo no volvería hasta que hubiera una rebelión o apostasía. Como el que ahora lo está deteniendo aún estaba activo cuando Pablo escribió, la rebelión aún no había tenido lugar, por consiguiente, Cristo todavía no había vuelto. Parece que la mejor manera de entender la rebelión o la apostasía es hacer una equivalencia con lo que Juan llama la batalla a lo largo de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 14, está la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, está la guerra contra el que montaba el caballo. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 8 y 9, la batalla es contra el campamento de los santos y la ciudad amada. Esta rebelión consiste en aglomerar las fuerzas del mal contra Dios en el último día del Señor. No ocurrirá sino hasta el final de los tiempos, y en ese momento Cristo destruirá absolutamente a todos los que se han levantado contra Él. Más allá de esto, Pablo indicó que la rebelión nunca podría tener lugar hasta que el que ahora lo está deteniendo dejara de detener el plan secreto de la maldad. Porque los tesalonicenses estaban conscientes del trabajo activo y continuo del que ahora lo detiene, no debían tener ningún temor de que ya se hubieran perdido de la llegada de Cristo. Finalmente, Pablo mencionó que Cristo no volvería hasta que aquel malvado de la iniquidad fuera descubierto. De la descripción de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 4 al 9, el malvado de la iniquidad parecería ser una clase de parodia de Jesucristo encarnado. Por ejemplo, el versículo 8 dice que, igual que Jesús, Él aparecerá. El versículo 6 indica que Él no aparecerá antes de su debido tiempo. Según el versículo 9, llegará con mucho poder y con señales y milagros falsos. Y el versículo 4 dice que llegará haciéndose pasar por Dios. Se han hecho muchas especulaciones con respecto a la identidad del malvado de la iniquidad. Algunos han pensado que es una figura política específica, como el emperador romano Nerón Claudio César en el primer siglo. Otros han pensado que es un tipo de figura política que se repite en cada era. Por ejemplo, aunque Nerón fue el primer perseguidor tiránico de la Iglesia, fue seguido por emperadores como Marco Aurelio, que tampoco era amigo de la Iglesia. Quizás la mejor explicación es que el malvado de la iniquidad es una sola figura humana que aún no ha sido revelada, quien tendrá influencias en la última generación antes de que Cristo vuelva, a quien Juan llamó el Anticristo en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Aunque los estudiosos discrepan con respecto al significado preciso de cada uno de estos elementos, por lo menos podemos estar seguros del punto más importante de Pablo. Algunos de los tesalonicenses habían llegado tan lejos en su fervor por el regreso de Cristo que creían que Jesús ya había vuelto y que no habían sido glorificados con Él como se les había prometido. Así que Pablo reiteró que tenían que pasar varias cosas antes de la segunda venida de Cristo. Como estas cosas no habían salido a la luz, estaba claro que Jesús no había vuelto aún. Pablo señaló que el regreso de Cristo estaba más lejos de lo que los tesalonicenses pensaban, para abrir sus ojos a la importancia de sus vidas presentes.
Es por las mismas razones que cada vez que nosotros estamos tan interesados en la proximidad del regreso de Cristo, estamos tentados a descuidar esta vida. Debemos recordar cuán importante es que nos comprometamos con las responsabilidades y problemas de la vida de ya, pero todavía no. En esta lección hemos visto cómo Pablo respondió a los problemas que surgieron en la iglesia de Tesalónica. Hemos explorado el trasfondo de su relación con los tesalonicenses. Hemos visto el contenido de sus cartas a los tesalonicenses. Finalmente, hemos visto cómo Pablo aplicó el corazón de su teología a los problemas en Tesalónica, exhortando a los creyentes a enfriar o refrescar su escatología sobreentusiasta y a prestar la atención debida a la vida aquí y ahora. Conforme nos reflejamos en las reacciones de Pablo hacia los tesalonicenses, veamos cómo su escatología resolvió muchos de sus problemas prácticos y también cómo pueden guiarnos hoy. Muchos de los cristianos de hoy aún siguen enfocándose de una manera incorrecta en el regreso de Cristo, ignorando la importancia del presente. Pero Cristo no nos ha llamado a tratar nuestras responsabilidades actuales en su reino como irrelevantes. Más bien, ha fijado esto como un tiempo para que permanezcamos fieles a Él, para crecer en santificación y para que demos testimonio de Él en el mundo. El corazón de la teología de Pablo nos habla hoy, de la misma manera que les habló a los tesalonicenses en aquellos días. Esto nos anima a permanecer fieles y santos mientras esperamos el regreso de nuestro Señor y la plenitud de los tiempos venideros.